Ahora bien, entrando en el punto número 3 del contenido de esta presentación, vamos a hablar sobre el concepto de ciudad. Un concepto que a lo largo de la historia ha tenido evolución, cambios, en donde cada momento histórico marcaron pauta y fueron dándole una personalidad propia a ese concepto. Salgado, en el 2012, señala que la ciudad es un fenómeno urbano, es un fenómeno complejo. Y esa complejidad que tiene la ciudad por los distintos elementos que en ella se unen, que la ciudad reúne y que en ella se encuentran, hacen que sea un tanto difícil de definir. Pero que ante cualquier elemento, ante cualquier hecho, la ciudad es un lugar para el intercambio y además es un lugar de relaciones entre personas y grupos sociales. Las distintas definiciones que se dan de ciudad va a depender de las visiones que se tenían y de la idea que se tenía del mundo para esa época, en cada época, es decir, de la cosmogonía que se tenía del mundo, de la sociedad, del territorio, del espacio. Entonces, comenzamos con algunas de las definiciones que dan, por ejemplo, hablemos de, y en este caso quiero hacer un paréntesis, de que son muchas las definiciones que van a ver aquí. Sin embargo, yo no voy a puntualizar en todas. En la literatura que tienen en el aula virtual, en la literatura que yo les voy a facilitar a ustedes, ahí van a poder ver y poder leer, poder evidenciar, estudiar esas distintas definiciones y esa evolución histórica que ha tenido ese concepto de ciudad. Vamos a tomar una que otra. Vamos a comenzar con la definición inicial que se da de ciudad y es la que da Aristóteles. Aristóteles señala que la ciudad es aquel espacio que presenta cierto número de ciudadanos. Mira cómo Aristóteles utiliza la palabra ciudadanos, se utiliza la palabra ciudadanos y no la palabra personas. ¿Por qué? Porque, bueno, eso tiene un trasfondo histórico de la concepción que tenían los antiguos griegos sobre la organización social, sobre la organización del espacio, del Estado, de la polis griega para ese momento. Alfonso X, denominado el Sabio, que fue un monarca europeo, da un concepto medieval de ciudad, donde él habla que una ciudad es un espacio cerrado por los muros de los arrabales y los edificios que se tienen con ellos, es decir, que están dentro de ellos. Este concepto medieval de ciudad tiene una particularidad, y es que está concebido en función de la visión que se tenía en la época medieval de la ciudad. La característica de las ciudades medievales es que eran espacios amurallados y lo que estaba dentro de esa muralla era lo que se consideraba la ciudad, era lo que se consideraba el territorio urbano. Y eso tenía una finalidad, un fin, y era el fin defensivo, era el fin de saber, primero, de estar protegido contra los posibles ataques de los enemigos, de los rivales, monarcas, estados rivales, y además de poder reunir en un solo espacio el conjunto de personas y de actividades a las cuales estaban bajo el mando del monarca, el mando del rey y de la reina. Cantillon da un concepto barroco de ciudad en el siglo XVII, siglo XVIII. Ratzel señala un concepto de ciudad donde él atribuye a la ciudad características opuestas a las del campo. Es decir, en la ciudad, aquel espacio donde las características económicas estaban basadas en la industria y el comercio, y donde las características en cuanto a viviendas eran más concentradas en la ciudad y menos apiñadas o menos concentradas en los pueblos. Y esos pueblos eran lo que hoy día conocemos como los campos. Ratzel puntualiza tres aspectos fundamentales. Uno, una determinada forma de actividad profesional. Esa actividad estaba caracterizada por la presencia de esas funciones
industriales y comerciales. 2. Una concentración del hábitat, es decir, hay aglomeración de actividades, aglomeración de infraestructuras. Y 3. Un número mínimo de habitantes, es decir, se establecía un número de habitantes que hoy día se utilizan los institutos estadísticos oficiales de cada país para determinar los espacios, la población rural, la población urbana. Un número mínimo de habitantes, es decir, se establecía un número y a partir de ese número en aumento es que se consideraba una ciudad. Es un concepto que por ahí entra criterios económicos, criterios funcionales, criterios demográficos. Chueca Goitia da un concepto caótico de ciudad, donde ya comienzan a haber evoluciones. Mumford habla de un concepto sociológico de ciudad. Mire cómo cada concepto está permeado por la visión de un investigador, del investigador que lo propone, que lo acuña. Entonces, eso va variando, esos conceptos van variando en función de la visión de los investigadores y de la visión del mundo, de las ideas del mundo en cada periodo, en cada momento. Fernández-Well habla de un enfoque sistémico de ciudad, Rogers habla de un enfoque sostenible de ciudad, y en cada uno de esos conceptos igualmente se permea y se va introduciendo nuevos aspectos, nuevas características que van surgiendo ¿en función de qué? En función de lo que va, de esas ideas que van apareciendo en el mundo. Es decir, en el enfoque sostenible de ciudad, ¿qué prevalece? ¿Qué es lo que está permeando? ¿Qué permea ese concepto? Está permeando ese concepto de la sostenibilidad ambiental, del desarrollo sostenible, pero adaptado a la ciudad y al desarrollo de la ciudad, al desarrollo del ámbito urbano. Otras definiciones que hay de ciudad son las que dan Weir, Le Corbusier, Deroux, donde igualmente hay una permeabilidad, una introducción, hay un enlace con ideas que se tenían en el mundo, ideas que cada investigador posee. El concepto que da Le Corbusier es un concepto de una ciudad política. Las grandes ciudades son en realidad centros de mando, centros de poder. Esa es una visión mucho de las ciencias políticas. Deroux habla de la ciudad organizada en vida colectiva, donde la población vive de actividades no agrícolas. Miren cómo se incluyen en esos conceptos el término actividades no agrícolas. ¿Por qué esos autores incluyen esa palabra no agrícolas? Bueno, porque la ciudad, como es un fenómeno que está en constante cambio, es un fenómeno permutable, que sufre transformaciones, pueden aparecer actividades distintas a la industria y al comercio. Por ejemplo, aparecen los servicios especializados, servicios personales, servicios educativos, médico-asistenciales, y hay ciudades que se caracterizan por ese tipo de servicios. Por ejemplo, la ciudad de Mérida se caracterizó ¿por qué? En cuanto a la evolución, en ser una ciudad turística y en ser una ciudad universitaria. Entonces ahí hay servicios, son servicios, actividades que traen consigo otro tipo de actividades, sí, pero eso es lo que predominaba en la ciudad de Mérida y todavía sigue predominando en algunos casos. Entonces, la palabra no agrícolas permite incluir otro tipo de actividades siempre y cuando no sean actividades asociadas a la agricultura, porque las actividades agrícolas son del campo, es decir, eso no es ciudad, eso ya sería ámbito rural. Lefebvre, Abler, Adams, Wool, dan otro tipo de conceptos de ciudad. Dan unos más específicos, otros son más generales, pero en todas hay algo en común, y es, hay una función predominante, donde esa función no está asociada a las actividades agrícolas. Hay unos mayores niveles de intercambio, hay una mayor complejidad, hay un mayor número de personas, hay
un mayor número de establecimientos, hay continuidad espacial. Esos elementos que en su principio vimos como rasgos predominantes son los que también van predominando en los distintos conceptos que se van dando. Dentro de esas definiciones clásicas de ciudad hay una evolución en cuanto a los términos, en cuanto al término, de dónde surge el término ciudad. Y en un primer momento se habla de la polis griega, de la ciudad-estado, y es de ahí donde Aristóteles utiliza la palabra ciudadanos, porque para ese momento la ciudad era el estado, es decir, la ciudad constituía el estado, y el estado era la ciudad. Es decir, ¿por qué en las disputas, o el por qué no, sino que en las disputas por el control del Imperio Romano, quien luchaba por ser el emperador quería el control de Roma? Es decir, cuando por ejemplo Octavio, Marco Antonio luchan por dividirse el Imperio Romano, donde se hace el segundo triunvirato del Imperio Romano. Luego que queda Marco Antonio y Octavio, ellos luchan por el control del Imperio Romano, pero en sí luchan por el control de Roma. Bueno, de ahí viene esa idea, de esa polis griega viene esa idea. El Imperio Romano fue posterior a lo que era la civilización griega. La civilización griega estuvo un poco antes, obviamente más avanzada, pero el Imperio Romano fue lo que consolidó o fue el que sentó las bases para la consolidación de nuestras ciudades hoy día, en cuanto a morfología. Luego aparece el mismo esquema, la evolución de la ciudad comercial, donde la ciudad comercial ya no era vista como la ciudad de Estado, sino era más esa ciudad donde se daban intercambio de actividades comerciales, donde la actividad comercial era la función urbana predominante. Luego con la revolución industrial aparece, se deja atrás el concepto de ciudad mercantil o ciudad comercial y se habla más de la ciudad industrial, donde la localización de actividades fabriles modificaba los límites del concepto de ciudad y el carácter mercantil que tenía la ciudad. Entonces ya comienza a ser una ciudad más dinámica, más compleja y donde entran en contradicciones actividades económicas y sociales. ¿Por qué entran en contradicción actividades económicas y sociales? En la medida en que aparece la actividad industrial, comienzan a diversificarse un poco más y a especializarse también un poco más las actividades económicas, porque aparece un nuevo sector. Y a su vez, ese nuevo sector comienza a generar una disgregación social en cuanto a estatus, en cuanto a estratos, es decir, aparece la clase obrera, que trabajaba para las fábricas, aparece ya la clase media, que eran profesionales, aparece ya la clase alta. Entonces ya comienza a haber una disgregación dentro de la ciudad, y ese término de ciudad industrial se asocia a las grandes urbes, a las metrópolis de finales del siglo XIX y del siglo XX. Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué se habla históricamente? Mientras en Europa se estaba dando la revolución industrial, nosotros estamos pasando por el proceso de conquista y poblamiento dentro de nuestra historia. El proceso de conquista y poblamiento, donde si bien ya se consolidaban ciudades prehispánicas, apenas estaban dando el surgimiento de aldeas, de pueblos, de pequeños espacios asociados a ese proceso de conquista y poblamiento. Entonces, históricamente hay un desfase entre el proceso de consolidación de las ciudades europeas y el proceso de consolidación de las ciudades latinoamericanas, por un ejemplo. Ellos llevan más avance, un punto más de partida que nosotros. Y nosotros, en casos latinoamericanos, el desarrollo de las ciudades se dio de manera vertiginosa, acelerada y en muy poco tiempo. En el caso europeo, ese desarrollo de las ciudades se dio de manera muy prolongada, donde cada etapa, cada revolución técnica se fue viviendo poco a poco.